Ser uno de los pilares de una familia de deportistas de alto rendimiento no es tarea fácil, pues el acompañamiento en el crecimiento de sus integrantes es indispensable, siendo precisamente la experiencia de una carrera profesional lo que se traduce en el nacimiento de un proyecto de formación donde la familia se expande y se convierte en una forma de vida. Esto es Por la Línea de Banda, el podcast. Bueno, pues hoy nos da muchísimo gusto platicar con la licenciada Argentina Andrade, psicóloga de profesión, pero directora y manda más, como quien dice, del Centro de Formación de Futbolistas Profesionales, esta institución que ya tiene más de 10 años de existencia en Durango y que actualmente, bueno, pues se encuentra ligada al Club Necaxa. Entonces, bueno, se convierte en Escuela Necaxa Cefofut Pro Durango. Pero vamos a hablar en sí de todo el proyecto y todo lo que ha conllevado la creación de este centro de futbolistas y también de su historia personal, su historia como madre de familia y sobre todo como profesionista. Y también, obviamente, a cargo de esta institución. Argentina, muy buenas tardes. Hola, bueno, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues muy contenta nuevamente de la invitación. Como siempre, apoyando lo que es el proyecto de Cefofut Pro y pues estamos muy contentos de volver otra vez a casa. Excelente, muchísimas gracias por acompañarme en ahora sí que en este episodio 5 que es del podcast de Por la Línea de Banda. Y sobre todo me gustó mucho la idea de invitarla porque bueno, pues es ahora sí que el primer invitado femenino que tenemos. Muchas gracias. Con esa experiencia que se tiene ya en todo lo que es esto de la institución de formación de futbolistas. Me interesa mucho el tema porque, bueno, sabemos que hay muchas escuelas, sabemos que hay muchos centros donde ayudan a los pequeñines, sobre todo, a iniciarlos en el deporte. Pero Cefofut tiene la distinción de que, bueno, muchas veces se dedica más a los porteros, ¿no? ¿Cómo está esto? Sí, así es. Bueno, pues Cefofut Pro, como ustedes saben y como ya en repetidas ocasiones en diversas entrevistas lo comento, inicia con la inquietud de nuestro director deportivo, que es el profesor Juan Carlos Obregón, el futbolista profesional en la posición de portero específicamente. Una vez que termina su carrera como profesional, regresa a la ciudad de Durango con esa inquietud de formar niños, de enseñar a los niños, puesto que en aquel entonces pues Durango carecíamos totalmente de ello y él pues lo sufrió a nivel profesional en ese sentido y él dice o piensa y siempre lo comenta es si yo hubiera tenido una formación a temprana edad, probablemente mi carrera futbolística hubiera repuntado un poquito más allá a nivel primera división, ¿no? Pues él se quedó en primera división A. Cuando se retira y regresa, pues ese fue el objetivo principal, formar a los niños. Empieza con un grupo pequeño de niños, impulsado por algunos padres de familia que ya lo habían conocido anteriormente, y empieza poco a poco, efectivamente con la instrucción de porteros. Cuando lo empiezan a ver dirigir, él se preparó anticipadamente ya como director técnico también en el trance de terminar la carrera como profesional y empieza a dirigir técnicamente y los mismos padres de familia lo invitan para que empiece a dirigir el primer equipo. Y así fue creciendo poco a poquito, a lo largo de que ahorita ya tenemos pues 19 años en esta trayectoria y trabajando todos los días, constantemente, 24/7, los 365 días del año. Yo me quedé que eran 12 años, pero 19. No, sí ya tenemos muchos. 19, sí. Ahora, ¿cómo nace la idea de lo que es Cefofut Pro, tal cual? Él lo traía ya con ideas de los viajes que había realizado. Anteriormente había un centro de formación en Torreón que se denominaba Cefofut. Cefofut, las siglas eran diferentes porque nada más era Centro de Formación de Fútbol. Y él le agrega lo que es las siglas Centro de Formación de Futuros Futbolistas Profesionales, porque la inquietud de él siempre fue impulsar a los chicos para que realmente llegaran al profesionalismo. Hemos tenido algunas variantes ya dentro de este tiempo, pero se sigue denominando Cefofut Pro hasta que llego yo a la administración, lo hago ya una marca registrada, me voy ante las instancias de gobierno, me voy ante todos los requerimientos necesarios para poderlo hacer ya de una forma oficial y pues de ahí se queda ya como Centro de Formación de Futuros Futbolistas Profesionales.
el logotipo incluso ha tenido diferentes modalidades. Al principio nada más era un niño futbolista, era un niño y un balón. Era lo único que teníamos en el logotipo. Posteriormente se cambia cuando nos hacemos León. Firmamos un convenio para tomar la filial oficial del Club León y ponemos lo que es el niño futbolista y un león. Cuando dejamos de ser León, se incorpora a nosotros lo que es la Liga de Fútbol Bardas profesional aquí en Durango. Tenemos la oportunidad de trabajar en la Liga Nacional de Fútbol Bardas profesional con el equipo femenil. Entonces se nos incorporan las niñas y ahí sufre otra modificación el logotipo. Incorporamos a un niño y a una niña y a un balón. Y hasta ahorita nuestro logotipo oficial se queda porque decidimos tomar ambas ramas, femenil y varonil, y se quedó ahí. Ya nada más pues hacemos las modificaciones dependiendo de con quién estemos trabajando oficialmente. Ahorita Necaxa no nos permite utilizar lo que es el escudo oficial como centro de formación. Tenemos que utilizar el de Necaxa obligadamente y el de escuelas oficiales de Necaxa. Entonces pues lo tenemos ahorita guardado, pero guardado en el cajón nada más porque pues la marca está registrada, estamos oficializados y tenemos todo bajo control. Ahora, esta institución, porque hay que llamarlo así, ya es una institución bien formada y legalizada. ¿Cuántos deportistas ha dado ya al profesionalismo? Bueno, al profesionalismo tenemos alrededor de unos entre 48 y a lo mejor 49 jugadores. Cabe hacer mención que nada más son a fuerzas básicas. Nosotros los impulsamos para que lleguen a fuerzas básicas. El trabajo ya de cada uno de ellos se refleja ya cuando llegan a primera división. Actualmente los que tenemos en primera división, curiosamente, han sido puras femeniles. Entonces, sí llegamos a debutar por ahí a Pepe Yáñez, que estuvo un tiempo con nosotros, y él se quedó en Club León, hizo unas visorías, se quedó en Club León y llegó hasta entrenar con primer equipo. Entonces, pues su participación ha sido destacada. Pero, sin embargo, pues ahorita las niñas son las que han tenido un poquito más de auge y pues a nosotros felices porque pues por ahí hemos impulsado ya bastantes perfiles. Ahorita la que tenemos pues muy, muy marcada, capitán, sin que nosotros fuéramos Necaxa ni nada. Ella unos años atrás incorpora al club Necaxa y ahorita es capitán de su equipo, es punta de barco de ahí. Entonces, pues nosotros felices. Sí, las niñas, algunas todavía siguen acabamos de incorporar lo que es a Catherine Flores a Santos, acabamos de incorporar a Alison López a Pumas, estuvo con Victoria, mi hija, en Pumas, y pues Victoria, que se acaba de mover de Pumas a León, que están en categoría sub-19. Biel Caña llegó a primera división también. Contamos también con la experiencia de haber participado en la formación de Daniela Delgado, que está ahorita en Chivas, de Judith Fénix, que está en Santos, de, no sé, infinidad, que no quisiera omitir alguna, pero afortunadamente hemos tenido la alegría de que ellas ya estén trabajando. Ahora, en este sentido de lo que es la familia deportista, porque bueno, pues lógicamente todo empieza con el matrimonio, vamos a decirlo así, con el profesor Juan Carlos, entonces llegan los hijos y los hijos obviamente pues traen el talento del papá y se dedican también al fútbol. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es formarlos ahora sí que tanto en casa como en la cancha? Pues, como te comento, que ha sido un arduo trabajo. Sí, y ellos salen efectivamente con el talento del papá, pero lo tenían escondido. Por ejemplo, Bielka y Vicky, que son las primeras, ellas al principio de su formación deportiva iniciaron en todos los cursos de verano, en todas las disciplinas. Es decir, nosotros desde chiquitas pues eran niñas. Entonces, aun y cuando ya se estaba aperturando un poquito la rama femenil, pues nosotros de todas formas, incluso el propio Juan Carlos no sabía, de hecho, que pues a las niñas les iba a gustar, ¿no? Sí. Entonces, nosotros empezamos a darles disciplina deportiva por medio de cursos de verano, de básquetbol. Cada que se iniciaba un curso de verano, las incorporábamos. Terminando el curso de verano, era obligado que ellas nos decidieran por una disciplina
durante el ciclo escolar. Es decir, nunca las dejamos sin hacer nada. Siempre era, terminado el curso, ¿ahora qué te gustó? No, pues que hoy me voy a básquet. Se iban un ciclo escolar a básquet. Ahora me gustó ballet. Se iban un curso completo a ballet. Natación, así, etc. Llega un momento y una edad cuando empiezan a llegar niñas a Cefofood Pro, de la edad de Karen de León, justamente. Se empieza a formar el equipo y Bielka empieza a verlas como referentes. O sea, ella todavía no estaba encaminada a lo que era fútbol, sino que ella iba y veía los entrenamientos de las niñas, y veía los juegos de las niñas. Llega un momento que a los 9 años me para en seco y me dice, mamá, yo ya no quiero ninguna otra disciplina, yo quiero entrar a fútbol. Entonces, pues para mí fue complicado porque yo decía, pues son mis niñas, ¿cómo? Pero también a la vez ya un poco sensibilizadas porque pues ellas ya estaban haciendo el trabajo. Daniela era una niña en su imagen perfecta, Karen era una niña en su imagen perfecta. Ahorita una de las niñas de su misma edad es fisioterapeuta, con su imagen femenina perfecta, y pues a mí me gustó porque yo dije, ella está aprendiendo lo que es un fútbol femenino sin necesidad de transgiversar toda la información. Exacto. A lo que ellas no quisieran o los papás tuvieran ese tabú, ¿no? Entonces por ahí empieza Bielka, la sigue a los 2 años, la sigue Victoria. Nada más que Victoria pues estuvo peor porque Victoria empezó a los 4 años, o sea, Bielka tenía 9, Victoria tenía 4 años, y a sus 4 años nos sorprendió muchísimo porque llega y nos dice que ella quiere ser portera. Entonces, pues mi esposo se queda sorprendido porque dice, pues no, ser portero es una posición un poquito más fuerte, es quien termina con toda aquella ilusión de que si terminas goleado, pues te vas para abajo. O sea, tu fortaleza mental tiene que ser mucho más, psicológicamente tienes que estar más preparado, independientemente de lo deportivo, porque en aquel tiempo también teníamos el tabú de que el portero era el gordito, de que el portero era el que menos trabajaba dentro del campo, de que el portero era el que menos hacía. Entonces, pues nosotros nos sorprendemos, él se sorprende más y pues nunca les dijo que no. O sea, él siempre fue lo que ustedes quieran, como ustedes quieran, y vamos a darle. Entonces, pues él feliz empieza a vestir a su niña de portera y a la otra le empieza a vestir en el cuadro. Obligada también Bielka a llevar los 2 entrenamientos, porque en Cefofood Pro siempre hemos tenido 2 entrenamientos. En la mañana, 1 hora antes es entrenamiento específico de porteros y 1 hora después pues es el entrenamiento con el equipo. Entonces, para que no se quedara Bielka sin hacer nada esa hora sentada, pues le decía, tú también vas a entrenar de portera. Entonces, las 2 entrenaban los 2 entrenamientos. Termina su fase, Bielka, y pues vemos que no va a crecer tanto porque agarró la estatura de la mamá. Entonces, ya empezaban los clubs a solicitar una estatura estándar para porteros, para porteras, y aparte Bielka siempre dijo que a ella le gustaba más estar en el campo. Entonces, él empieza a trabajar ya con ellas en su posición definida. Se queda Bielka como mediocampista y Victoria se queda como en la portería. Entonces, pues así empezamos esta historia, esta aventura, así es con ellas. De pronto, pues nos llega un pilón que no estaba contemplado, esa es la verdad, no estábamos preparados para ello, no lo habíamos considerado como tal, y pues llega la fortuna de que pues fortuna para papá de que es varón, él se sentía muy orgulloso de sus niñas, pero yo siempre veía como que, pues híjole, ajá. Y llega Roberto, inesperado, con mucha alegría lo recibimos. El niño vive en las canchas desde el primer momento de la concepción hasta ahorita, hasta la fecha. Yo me la pasaba embarazada en las canchas, me la pasaba con los muchachos en las canchas, y era una historia muy bonita porque finalmente cuando él nace, yo cargaba la carriola, nosotros ya íbamos a torneos nacionales y cargaba carriola y todo, y las muchachas, lo que te digo, Karen, Daniela, Anita, todas
traían al bebé en brazos y la carriola iba llena de glús, de maletas, de balones, de así. De todo. Entonces, pues el niño prácticamente aprendió a caminar en cancha, aprendió todo y pues ahorita tiene 10 años y él sigue feliz en la cancha. O sea, él desde que se despierta su vida es el fútbol. Claro, sabe que tiene que asistir a la escuela, claro que sabe que tiene que cumplir con las obligaciones o con los límites que como ser humano se le tienen que marcar, pero pues él es feliz en la cancha. Pero ahora, ¿cómo combinar todas esas facetas como mujer? Porque, pues sí, o sea, los hijos, perfecto, les gustó el deporte, les gusta el estudio y ya van encaminados. Pero la licenciada Argentina Andrade, ¿cómo le hace? ¿Cómo se parte en 5, 6, 7 pedazos para cumplir con todo lo que se tiene que cumplir? Porque ya no nada más es casa e hijos, Claro. es centro de formación, son entrenamientos, es ver lo de que cada uno que quiera hacer o lo que tiene que hacer, porque ya son obligaciones. Sí era complicado, sí fue complicado porque pues yo anteriormente trabajaba en dependencias de gobierno. Mi último trabajo como tal, fui encargada de se me fue el nombre, pero era la encargada de la oficina de la Asociación de Maquinaria Pesada. O sea, estuve primero en el ISSSTE, después en el INA, o sea, tuve varios trabajos de gobierno, pues al final me salí y me fui por la iniciativa privada. Lo agradezco mucho y agradezco mucho a Dios porque eso me dio las bases para yo poder aportar lo que ahorita aporto a Cefofood. Era un trabajo administrativo, entonces pues aprendí muchísimo. Aprendí ahora sí que de grandes empresarios que manejan empresas muy grandes de construcción y pues empecé a adquirir conocimientos. Y yo tenía, pues, a la par, o sea, tenía la educación de las niñas, tenía casa, tenía absolutamente todo. Cuando llega Roberto, llego yo a Lina y era una dependencia de gobierno. Y llega Juan Carlos y me dice, yo le digo, voy a dejar de trabajar porque, pues, creo que es un poquito ya complicado, ya son 3, es la casa, o sea, es un todo. Realmente Cefofood lo llevaba él totalmente de la mano. O sea, yo no me metía. Yo acompañaba a los partidos los fines de semana o a los entrenamientos en la tarde después de que terminaba mis labores. Pero como tal, yo no estaba adentro de la institución. Entonces me dice, no, es que tú no puedes dejar de trabajar. O sea, él siempre justo platicaba hace rato con una mamá que él siempre ha abogado mucho por el profesionalismo, por la disciplina, por si tú ya te comprometiste en un trabajo, tienes que cumplir en él y no lo vas a dejar por un niño, no lo vas a dejar. Entonces yo le decía, pero ¿y qué voy a hacer con el bebé? Entonces me decía, pues yo te lo cuido. Yo te lo cuido en la mañana, finalmente yo empiezo a entrenar hasta en la tarde, entonces yo lo cuido en la mañana, tú vete a trabajar tranquila, en la tarde, a mediodía que llegues te quedas tú ya con el bebé y yo me voy a trabajar. Entonces llegó un momento, duré nada más un año, o sea, un año porque sí, a mí primero era pesado, después me daba como vergüenza porque Juan Carlos, pues ustedes lo conocen, es alto, era fornido y todo el mundo me cotorreaba porque decían, el profe siempre se ve con cara de enojado, siempre se ve muy serio y luego de repente lo vemos bajar de su carro con el portabebé, con el bebé en brazos, entonces a mí ya me daba más pena que me dijeran, ¿cómo que el bebé lo cuida el hombre, no? Aunque bueno, ahorita y en día pues es algo natural, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues hace 10 años, 12 años, pues no era nada fácil. Entonces puse un alto y le dije, me quedo en casa. Me quedé en casa, 6 meses aguanté sin hacer nada, o sea, sin trabajar, sin aportar económicamente, sin a mí misma, o sea, así. Entonces le dije, no, yo tengo que trabajar, pero yo ya empezaba a ver que él ya crecía, o sea, ya era más la demanda de los niños, ya era más la demanda de los papás. Y una noche sí nos sentamos a platicar y sí coincidimos y le dije, mira, yo traigo una experiencia de administración, obviamente me falta muchísimo, pero pues tengo como que la base, podemos hacer un sistema, podemos hacer esto, vamos a registrar la marca, porque luego en ese tiempo todo el mundo se llamaba Cefo. O sea, todo el mundo, Cefo, fulano de tal, Cefo, fulano de tal. Entonces, a mí me daba así como que cosita decir, él fue el que lo inició y ahorita ya todo el mundo quiere serlo, ¿no? Finalmente se quedó. O sea, la gente
pues batallamos todavía en Durango a tener una cultura de que pues ya está la marca registrada, ya no puedes hacerlo. Y él nunca quiso ocasionar problemas porque yo le decía, podemos demandar a todos esos que se llaman CEF. Entonces, vamos a hacerlo de forma legal, vamos a hacer esto, ya tienes tu marca registrada, ya. Entonces él me decía, no, son mis compañeros, todo el mundo tenemos derecho de alguna forma a hacerlo. Y bueno, pues nada más vamos a hacer como campañas de información. Perfecto. Y él así se queda, así como lo ven de grande y de robusto, siempre ha sido, sí, antes sí le gustaba pelear, ahorita ya no, ahorita ya siempre trata de ser lo más amigable posible, ¿no? Pero sí, te digo, sí fue complicado, sí lo platicamos una noche y yo le dije, a ver, ¿por qué no te ayudo? O sea, dame la oportunidad de ayudarte, no descuidamos a los niños, finalmente pues ellos se van contigo a la cancha, yo me dedico a lo administrativo y vamos embonando, tú te dedicas en lo deportivo, porque luego a veces sí llegaba enojado, porque pues por estar cobrando mensualidades no había terminado el entrenamiento, no podía recibir más niños porque no les podía dar la atención suficiente a los papás para la información. Entonces me quedo yo en esa parte y empiezo a hacer todo lo administrativamente posible. Tomo algunos diplomados de administración también para que no me agarren tan movida, y me empiezo a apoyar, contrato una secretaria, abro la oficina. Él como portero, pues le gusta estrenar guantes, aunque no juegue, le gusta estrenar guantes cada 15 días, se le viene la idea también de abrir una tienda exclusiva para porteros, porque decía, en Durango no hay quien vista a un portero. O sea, tú puedes ir a comprar un traje de fútbol, puedes ir a encontrar los 10 uniformes parejitos, pero el portero es el portero. O sea, él siempre, su línea perfecta, su dicho es, para hacer hay que parecer. Entonces, pues a mis hijas las traía vestidas de pe a pa, y abre también la tienda de porteros y nos quedamos también a cargo de la administración de la tienda de porteros. Entonces la tienda pues ahí está, no tiene tanta publicidad, pero sí está abierta al público y sí nos hacemos cargo. Cada vez que tenemos oportunidad nos vamos a las fábricas. Él contó, gracias a Dios, con la fortuna de hacerse amigo de todas las fábricas de guantes. De Rina, de Bufón, de Kepa, o sea, todos. Y un determinado periodo sacamos el cochinito y nos vamos y surtimos, y escoge él a nivel personal lo que a él le gusta y lo que le gusta ofrecer, porque él es el que atiende la tienda. O sea, llega un portero a la tienda y él baja y mira, estos te quedan, esto te queda así es, mídetelos, pruébatelos y no sé qué. Y obviamente pues también se avienta su comercial, ¿verdad? Ya entrenas, mira, yo te llevo. Claro. Entonces, pues sí, afortunadamente te comento, después del nacimiento de Roberto, 10 años, nos embonamos. Yo creo que pues a lo mejor no la perfección, porque siempre hay cosas que suben y bajan, pero sí lo hemos hecho. Él en el ámbito deportivo con las niñas muy bien, en el ámbito en la casa como papá pues también, yo aportando como mamá, siguiendo la disciplina, porque quien nos enseñó disciplina, quien nos enseñó trabajo, quien nos enseñó realmente fue él. Entonces pues yo nada más siguiendo pasos y fomentando también a las niñas lo que es la psicología deportiva, la alimentación, la nutrición, los horarios de descanso, los horarios de entrenamiento, el que no dejen de ir a la escuela, el cumplir con las tareas, el hecho de que acabo de entrenar y vengo cansada y todavía tengo que hacer tarea, ni modo, es ahora sí que es la condición del sacrificio que tenemos que también ir alimentando poco a poco, y que no se podían dormir hasta que no terminaran todos los compromisos que tenían que cumplir, porque no se nos perdona nada. O sea, todo es muy al librito, ahora sí que como comúnmente se maneja. Pero eso no es muy complicado a la hora de ya vivirlo en casa. El hecho de tener que, ahora sí que obligarlos a cumplir, así como, bueno, pues mamá y papá cumplen con todas las obligaciones y todavía ocuparse de los niños, pero es llegar a casa y cumplir con las obligaciones que todos los niños tienen, al final del día, ¿no? Claro. Pero en la vida del deportista, pues es más complicado, ¿no? Sí es muy complicado,
porque terminan cansados, Sí. porque al día siguiente están adoloridos. Finalmente son niños y yo siempre me percaté de eso, o sea, tenían los ejercicios, la verdad el entrenamiento físico que les implementa Juan Carlos durante los entrenamientos es muy pesado. Entonces, él siempre maneja lunes de entrenamiento físico y no hay vuelta atrás. Entonces, eran niños y como niños no sabían identificar que tenían un dolor muscular, no sabían, o sea, simple y sencillamente terminaban muy agotados. E incluso en la casa había domingos que nosotros no salíamos porque yo volteaba y los veía y no se levantan de cama, o sea, así totalmente agotados. Afortunadamente tiene conocimientos también de medicina, un poquito, conoce lo que son los relajantes musculares, conoce, entonces pues ya empezaba él poco a poquito como a suministrarles un poquito de medicamento para que se relajara el músculo, ¿no? Pero finalmente te digo, las obligaciones de cada uno como familia, o sea, no cesan. Yo como mamá es estar al pendiente de comida, estar al pendiente del aseo, estar al pendiente de los uniformes, hasta cierta edad, porque llega una edad que también nosotros como papás debemos de tener un poquito de disciplina deportiva o de conocimientos o de educación deportiva y decir, yo ya no le puedo seguir lavando los uniformes. O sea, es tu hobby, si ahorita lo quieres ver como tu hobby. Tienes tú que hacerte responsable de esa parte que te toca. Entonces, sí era complicado hasta que llega la edad en que como mamá entiendes que les tienes que dar responsabilidades y aligerar un poquito tu trabajo. Entonces, yo ya no me preocupaba por los uniformes de Bielka. A los 11 años, te puedo decir. O sea, yo no le lavo a Bielka una sola pieza de ropa desde los 11 años. Y mucha gente me critica, fíjate, mi mamá que era señora de... Sí, o sea, ¿cómo se te ocurre? Está bien chiquita, esas niñas no van a llegar a ningún lado porque pues mira cómo las traes bien cansadas y no las dejas descansar y todavía de pilón, aparte de la tarea, las pones a lavar su ropa, las pones a hacer... Sí. Pero a ellas se les fue haciendo como un hábito muy padre porque nosotros en Cefofood agarramos ese sistema de entrenamiento con los niños. Es decir, nosotros cuando salíamos a torneos nacionales, los papás no viajan con nosotros viajamos con los niños, porque nuestro sistema fue crear en los niños conciencia para ser unos individuos independientes, seguros. Entonces, ahí entraba otra parte de mi trabajo. Todos los niños de nuevo ingreso se quedan con mamá argentina. Entonces, mamá argentina les enseña a lavar uniformes en el torneo, les enseña cómo deben de comer, les enseña cómo deben de organizar sus maletas, les enseña a qué horas tienen que dormir, a qué horas tienen que despertar, cuánto tiempo tienen que estar antes del juego o de la competencia, qué tienen que hacer después de la competencia. Y luego en la competencia pues entra el trabajo del entrenador, obviamente él trabaja todo lo que es lo deportivo. Al regresar al hotel, llegan otra vez con mamá argentina. Entonces, ellas lo vieron como un proceso natural, ¿sabes? Sí. Y que aunque digamos ahorita que mucha gente nos dice, es que para ustedes ha sido fácil porque ellas han vivido ahí y lo han tomado así, sí y no, porque yo por encargarme por el resto de los niños... Exacto. Ellas tenían que ser el doble de independientes. Ellas no podían llegar a decirme, mamá, fíjate que se me perdió un calcetín. Porque pues ya sabrías, ¿no? O sea, yo tendría que cuidar los calcetines de todos y luego aparte el de ellas. Entonces, fueron niñas que fueron creciendo con ese nivel de conciencia y de apoyo y que lo vieron de forma natural y se independizaron muy rápido. Ahorita te he de decir que, de hecho, acabo de colgar una llamada a mediodía con la directora técnica de la Sub-19 de León, porque traemos por ahí un temita de hospedaje con Dominic, y me dices que qué bárbara, o sea, yo no puedo entender cómo una niña de su edad, a los 15 años, tiene ese nivel de conciencia y de maduración. Entonces digo, bueno, pues probablemente yo las enseñé o nosotros las enseñamos a madurar muy rápido, pero pues así lo tuvieron que vivir. Claro. Y no, para nosotros no ha sido complicado. No ha sido complicado porque ellas ya sabían que tenían que hacer una tarea. Ellas ya sabían, yo nunca les exigí un 10 y ellas llegaban con un 10. No les exigía un 8, no les exigía, yo les decía, hijas de mi vida, pues con que terminen la tarea y ya se duermen, ya me doy por bien servida. No, o sea, todavía era hora que yo me levantaba a apagar luces a la 1, 2 de la mañana.
y ellas estaban estudiando. Hasta ahorita, pues afortunadamente llevan su carrera deportiva muy de la mano con la académica. Entonces, pues es algo que con una satisfacción como padres de familia nos ha dejado y nos ha hecho entender que una disciplina deportiva bien llevada, que va de la mano con papás, con profesores, con todo el mundo, el niño sale adelante porque sale adelante. Claro. Yo te puedo platicar la historia de ellas, pero como la historia de ellas, tengo muchos niños que ahorita no son profesionales, pero son excelentes padres de familia, son excelentes profesionistas. Ya tenemos en nuestro ver lo que son médicos, ortopedistas, nutriólogos, fisioterapeutas, que han salido de Cefofood Pro y que han durado muchísimo tiempo en formación, alrededor de 5 o 6 años, muchos niños que han llegado desde primero de primaria, segundo de primaria y que terminaron a lo mejor en prepa y que ya entraron a lo mejor a medicina y pues ya les fue un poquito complicado llevar la disciplina deportiva, pero ahorita son excelentes médicos. Entonces dices, bueno, no es el ejemplo, no soy una mamá premium, no soy una mamá rara, no, porque si fuera así, pues nada más serían ellas dos. Claro. Y afortunadamente tenemos la historia de mamás y de papás que han confiado la disciplina deportiva con nosotros y de la mano se ha llevado la académica. Excelente. Ahora, ahí el tema de que Bielka llega un momento en que se hace profesional. Sí. Llega un momento en que se tiene que desprender del nido. Sí. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se suelta a un hijo? ¿O cómo pues prácticamente se le suelta? Así. Porque bueno, también en lo personal me pasó. Nada más que el mío pues a los 15 años. Pero para mí fue tremendamente difícil. Creo que todavía lo es difícil. Pero bueno, estamos hablando de una futbolista. O sea, estamos hablando de una persona que se iba a dedicar al profesionalismo en un deporte que aparte prácticamente iniciaba en cuanto a lo que es el fútbol femenil, lo que es la Liga MX. Pero ella se va a la Academia de León, claro, debuta. ¿A los cuántos años y cómo fue para Argentina desprenderse de su hija mayor? Pues no lo sabíamos. O sea, de entrada sí nos agarró como que bien novatos porque o sea, a mí me dio mi novateada porque Juan Carlos sí sabía. Él sí sabía que a determinada edad los niños se tenían que ir y él sabía que entre más chicos entraran a fuerzas básicas, mejor oportunidades podrían tener. Entonces yo lo viví con él porque yo tengo con él 38 años, y lo viví con él en su adolescencia, pero éramos jóvenes. O sea, a mí él llegaba y me decía, el día que lo dieron de baja de Alacranes, llegó y me dijo, vengo a despedirme porque me voy a ir me acaban de decir que me tengo que estar en Oaxaca. Entonces, pues era mi novio. Entonces yo decía, ay sí, al rato regresas, y que no regresó, ¿no? Entonces yo lo viví con él en sentir ese proceso de duelo, de separación, porque sí es un duelo, es una separación, y nosotros éramos novios muy chiquitos. Entonces, pues bueno, está bien. Lo que hacíamos era, lo que yo en lo personal hacía era que si él se acercaba a Guadalajara, pues yo con todo el pesar de mi mamá, y yo iba y lo veía a Guadalajara. O sea, y si llegaba a Ciudad de México, él me hablaba y me decía, estoy en Ciudad de México y vámonos. En una ocasión vino a Ciudad Victoria, sus papás me dijeron, vamos a ir a verlo, pues yo me les trepé en el carro y ahí voy. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, es muy diferente el sentimiento de una pareja a con un hijo. Cuando Bielka somos filial de León, miento, no éramos filial de León aún. Nos damos cuenta de las visorías, nos hablan y nos dicen que hay visorías en la ciudad de León, que si queremos ir. Bielka tenía 13 años. Realmente Bielka no iba a esa visoría. O sea, y nosotros llevábamos a otros niños que ya tenían talento. Entre ellos iba Pepe Yáñez, iba Karen de León, no recuerdo cuántos niños llevábamos, pero llevábamos alrededor de unos 15 niños. Y de pilón iba Bielka. Entonces nosotros dijimos, pues que viva la experiencia, que conozca, que sepa lo que es hacer una visoría. Y así es. 13 años, 6 meses, llegamos a León, empieza a hacer la visoría y luego pasa al siguiente filtro. Termina su tiempo de prueba del primer filtro y luego la mandan llamar para el siguiente filtro. Y yo dije, bueno, pues ahorita se va a acabar. Pasa el tercer filtro.
Entonces yo dije, su papá no la va a querer dejar, es la niña de sus ojos, es la más grande. Bielka era ya su mano derecha. A los 13 años ella empezó a dirigir un equipo de primero, segundo con nosotros en Cefofood. O sea, ella siempre se sentaba a un lado de su papá cuando dirigía y le empezó a aprender. Llega a los 13 años, estaba en secundaria y ella dirigía ya un equipo de primer año. Yo decía, no la va a dejar ir, ya está dirigiendo a los chiquitos. Pues no, llega en ese tiempo a Tziel, empieza a formar lo que es la selección femenil para irse no sé si se fueron a Pachuca o a Toluca, algo así. Se lleva a Bielka a la ESIMA y se va con él, y regresa, y bueno, pues es cuando nos vamos a León. Ella llega encantada de ese viaje porque pues era una selección de Durango, era no sé qué, y llegó muy feliz, pasa el tercer filtro y nos hablan. Y luego nos dicen, Bielka se queda. Y nosotros, ¿cómo que se queda? Y en aquel tiempo ningún club tenía ningún apoyo para equipos femeniles. O sea, no hay casa club, no hay alimentación, no hay absolutamente nada, pero se queda. Entonces yo volteo y la veo y ella me dice, ahorita a su edad me dice, yo no sabía, mamá, qué me estaban diciendo. O sea, no sabía. Y él, pues emocionado, porque dice, ¿cómo que se queda? En aquel tiempo era un español el director deportivo y el director técnico era Everardo Vejines. Y nos dice, su niña tiene un plus, está muy chiquita. O sea, no, para nosotros es difícil dejarla porque no tenemos casa club, no tenemos absolutamente nada. Pero si ustedes aceptan, se puede quedar en la casa de niñas más grandes, niñas que ya rentaban, o buscarle hospedaje con cualquier otra compañerita que la acepte en su casa. Bueno, pues total que fue así. Yo volteo, le digo o sea, ¿qué? Sí, me quedo. Pues yo me regreso, obviamente llorando a casa. Victoria no sabía ni qué, o sea, pues son 5 años, Victoria tendría yo creo que 7 años, 8 años, no sé. Como que mi hermana, mi sustento, la que siempre me defiende, la que me cuida, como que ya no va a estar. Pues sí, o sea, yo sí me quedé llorando prácticamente, pues no sé, un mes, y más lloraba porque yo le hablaba y ella estaba feliz. Entonces yo decía, no se va a querer regresar, no se va a querer regresar, no se va a querer regresar. Surgen algunos conflictos porque pues no estábamos preparados en cuestión de hospedaje, la tuvimos que mover de 3 casas. En una casa no se halló bien, en otra casa la familia se peleaba, los papás se peleaban, y ella dice, yo no sabía si entrar a separarlos o qué hacer. O sea, era una situación incómoda hasta que llega a quedarse con las niñas más grandes que ella y me hablan y me dicen, no se preocupe, señora, Bielquita, en aquel tiempo le decían Bielquita, va a estar muy bien, nosotros se la vamos a cuidar. Las niñas tendrían 19 años, Bielka tenía 13, y pues la anécdota más chistosa, ella no acababa de mudar todavía, o sea, no, se tardó mucho tiempo en mudar, y una de sus compañeras, cuando se le cae la muela, me habla y me dice, ¿qué hago? ¿Le voy a poner el ratón? ¿O qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo? No quiero yo romperle la ilusión porque para nosotros sigue siendo una niña. Entonces, pues ya yo les agradecí porque fueron y le pusieron su ratón. Ella me habló toda emocionada porque se le había caído su diente. Sí es muy difícil, pero ella siempre, como te comento, como lo vio en los torneos de forma natural, o sea, ella incluso decía, ¿cómo hay niños que lloran por no ver a sus mamás, no? Si nada más venimos a un torneo 3 días, ¿por qué lloras? Al ratito lo vas a ver. Entonces ella estaba como que con la ilusión de que este torneo se va a acabar ahorita en 3 días y luego ya. Cuando empieza a verlo ya seria, o sea, los, no sé, 3 meses, que ya ve que nosotros vamos de visita. En aquel tiempo nosotros hacíamos de aquí a León 8 horas, o sea, nos quedaba retirado. Y llega el día en que un 28 de octubre nos habla, nosotros somos católicos, andábamos festejando a San Judita Estadio y subimos a la iglesia, y Juan Carlos siempre ha sido muy devoto de la Virgen de Guadalupe y de San Judas, y vamos ese día y estábamos ahí en San Judas Tadeo y nos habla y nos dice, prendan la tele porque voy a debutar. Y nosotros, ¿cómo? Voy a debutar. Entonces,
no sabíamos si iba a entrar, si no iba a entrar, o sea, no sabíamos, a ella nada más le habían avisado que tenía que estar lista en la banca. Y Everardo Vejines, yo no sé si ahorita me vea, si después me vea, si no, porque perdimos el contacto, pero es una persona a la que yo le agradezco mucho porque ella se vio muy reflejada en esa parte paterna. Entonces, llegamos de San Judas, Juan Carlos empieza a prender el teléfono, llegamos a casa de mi mamá, entro yo a la cocina y de repente él se queda afuera en el coche viendo el teléfono, viendo el partido, y empieza a gritar: ya salió Bielka, y nosotros desde acá, pues con la angustia, con el gusto, con la felicidad, pero también con el miedo o con el coraje por no haber podido estar allá con ella, y salgo yo corriendo y empezamos a ver el teléfono y nos soltamos llorando. Pues claro. Todavía lo digo y se me quebra la voz. Nos soltamos llorando, le dimos gracias a Dios, a San Judas, porque dijimos, pues fue ese día. Terminó el partido de Bota y empiezan a salir los comentaristas. La jugadora más joven en ese momento en la liga, 13 años, 6 meses, estaba debutada. Fíjate, una duranguense, fíjese nada más lo que es eso, Sí. una duranguense haciendo este tipo de hazañas cuando recién empezaba la Liga MX femenil, que ahora, bueno, pues sabemos que es un bo. Y bueno, luego de Bielka viene ahora Victoria. Ya Bielka hace su carrera obviamente muy exitosa porque estuvo en varios clubes, recientemente en Gallos de Querétaro, pero y entonces Victoria, todo este tiempo que ve a Bielka, pues a través de la tele o a través de las redes sociales, porque pues ya de todos modos, hermana, ya no está en casa. Ya no estaba, ellas siempre han tenido una relación muy, muy bonita, muy bonita, muy de compañeras, muy de amigas, muy de... Sí, todo el mundo me decía, ¿a poco no se pelean? Sí, pues sí se pelean, pero muy superficial. Y cuando ella se va, pues Vicky sí lo sufre un poquito la ausencia, pero pues nosotros tratamos de solventarla con el deporte. Claro. O sea, mantenerla ocupada, mantenerla siempre en escuela, mantenerla siempre entrenando y todo. Yo nunca pensé también que Victoria se fuera a ir, porque veía que Bielka le batallaba. O sea, veía que, ay, mamá, es que hoy fui al club y la comida que me dieron no estaba tan rica. Eso no sufre uno, ¿no? Sí, entonces, ay, fíjate que la lavadora se descompuso y tú como mamá aquí con la lavadora, con la licuadora, con todos los servicios que quieres agarrar, vaciar tu casa y llevárselas, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ella está enfocada en su escuela, está enfocada en todo, batallando un poquito, te comento también, porque pues el estar en el nivel académico o estar en la preparación académica, para nosotros también fue complicado abrir como que ese parteaguas para que los maestros te permitan tener esa accesibilidad. No, nosotros nunca les dijimos no hagas los trabajos, nunca les dijimos no presentes ese examen. No, ellas lo tenían que cumplir al 100%, pero el problema se generaba en el momento de los torneos sin las faltas. Sí. Entonces, tienes tantas faltas, ya no tienes derecho a examen. No me entregaste el proyecto, a lo mejor si yo te lo pedí para el miércoles, tú andabas en torneo y me lo trajiste hasta el viernes, ¿no? O me lo trajiste hasta el lunes. Entonces, empezamos a acostumbrarlas a que en ese sentido, si tenían que entregar un proyecto, lo hicieran antes, no hasta después que nos fuéramos. Y así lo tienen todos los niños de CEFO marcados. O sea, si tú tienes un proyecto, si tienes un examen o algo, tú pide que te lo presenten antes para que no tengas problemas posteriores. Entonces era yo andar en todas las escuelas, me conocían como la mamá de las niñas futbolistas y que los profesores, ahí viene otra vez esta señora. Profe, es que mire, aquí está el justificante del torneo. Profe, es que mire. Entonces, con Victoria nos enfocamos en ese sentido. Y Vicky entra a la ETI, sale de la Nexa, las dos estuvieron en la Nexa, una excelente formación académica. Vicky sale de la Nexa y se va a la ETI, y también a los 13 años resulta que llega un momento en que nos dice, me quiero ir. Y nosotros, ¿cómo que te quieres ir? O sea, yo ya dije, yo ya había pasado por todo esto. Sí, yo dije, pues con una o sea, está bien que lo viva, si es su ilusión, Entonces yo le decía, hija, es verdad, una noche estuvimos
en el carro, platicando, charlando los tres, porque yo no la dejaba ir. O sea, era más mi miedo de yo no quiero volver a sentir otra vez esa ausencia. Sí. Entonces, no, es que ¿por qué a Bielka la dejaste y a mí no? ¿Por qué si era el sueño de Bielka y no quieres respetar el mío? Entonces, pasó lo mismo. O sea, yo dije, ve, haz la visoría, porque llega ella una noche con el teléfono y ve que están las visorías publicadas de Pumas. Su papá estaba acostado, ya estábamos a punto de dormir. Llega y le dice, ¿me llevas? Y ¿cómo que te llevo? ¿A dónde te llevo? Pues mira, tal fecha y tal fecha hay que estar en Pumas, hay que estar en Ciudad de México. Y entonces yo le decía, hija, si nosotros tenemos conexiones en León, tenemos conexiones en Santos, tenemos conexión, o sea, ¿por qué te quieres ir hasta Ciudad de México? En México no conozco a nadie, en México, pues ni siquiera el visor de Pumas conozco, o sea, yo quiero abrir mi propia historia. Dice, yo no quiero que ningún club me asocien como la hermana de Bielka. Bielka ya tiene su vida hecha. Yo no quiero que me digan, tú vienes porque eres hija del cubano, eres hija de Argentina, eres hermana de Bielka. No, yo quiero un lugar donde nadie los conozca. Entonces, igual, para nuestra fortuna, llega, él le dice que sí, nunca le dijo que no. Dice, sí, agarra tus maletas, agarra tus cosas y vámonos. Y yo, ¿estás seguro? Sí, déjala llevar. Y yo, no, es que no le puedo quitar esa ilusión. Ok, agarraron sus cosas y ahí van, se fueron. Los dos solos nada más. Casi siempre viajamos todos juntos. Y en esa ocasión, no me acuerdo por qué yo me tenía que quedar, me quedé con Roberto y se fue, Bielka no estaba y se fueron ellos a Pumas. Se van a Pumas, empieza el primer filtro, empieza el segundo filtro y a los 10 minutos del tercer filtro le habla el entrenador de porteras y le dice, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Y Vicky les dice, solo vino mi papá y está allá arriba. Pues háblale a tu papá porque te vas a quedar. Entonces, pues ya me habla y me dice, creo que tu hija ya se quedó porque él vio, o sea, él desde cantera, pues tú sabes que está para el fondo. Entonces él ve que la saca del entrenamiento y inmediatamente me habla y me dice, se me hace que tu hija ya se quedó. Y yo, no puede ser, ¿cómo crees? Sí, ya se quedó. Entonces, espérame porque ahí vienen y los ve caminando que van dirigidos a él, llegan con él y le dicen, tu hija se queda. ¿Qué posibilidades tienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué hacen? Todo. ¿Tienes aquí en el DF? ¿Conoces a alguien? Pues claro que no, le dice Juan Carlos, no conozco a nadie, no, nada. ¿Qué hay? No, pues lo que ella decida. Entonces ella voltea con su carita y le dice, me quedo, papá. ¿Cómo que te quedas? No hay casa club, es Ciudad de México, es no, aparte, totalmente. Entonces se regresan a Durango y pues yo esa noche sí les hice berrinche, la verdad. O sea, sí les dije, no puede ser posible, no, o sea, no estás preparada, tienes 13 años, es una ciudad inmensa. No la conozco ni yo conozco la Basílica, conozco el Zócalo y párale de contar. No, mamá, me voy a quedar. Y me voy a quedar y lo único que te pido es que me apoyes a conseguir dónde me puedo quedar. Llegamos a Ciudad de México, ella contacta, llego con el profesor Cuellar y le digo, no hay casa club. ¿Y qué puedo hacer? Entonces empieza el profesor Cuellar y me dice, estas niñas viven acá, estas niñas viven acá, estas niñas viven acá y esta señora vive acá. Esta señora tiene cuartos de asistencia y pues puedes rentar un cuarto de asistencia ahí con ellas. Ok, perfecto. Llego a la casa. Mira, yo no sé si yo soy muy sangrona, yo no sé si soy fresa, yo no sé, o sea, mi casa, que es tu casa, es una casa modesta, no vivimos con lujos, no. Entonces, pero yo llego y es un cuartito de Ciudad de México, al fondo, al sótano, sin cama. Vivía una señora ahí con una jugadora y me dice, con gusto aquí te la recibo. Y yo volteo y la veo y le digo, ¿dónde? ¿te vas? Exactamente, ¿dónde? Ajá, entonces yo volteo y la veo y le digo, ¿te vas a quedar? Sí, mamá, sí me voy a quedar.
porque papá no entró a la casa. Papá se quedó afuera y me dice, pásale tú para que veas a ver dónde la vas a dejar. Entonces yo volteo y le digo, no te puedo dejar aquí. Ellas no viajan ligero. O sea, ella ya llevaba su casa entera en sus maletas. Dije, no, hija, o sea, ni una maleta chiquita de rueditas te cabe aquí. Pues yo no sé, pero aquí me voy a quedar. Sale la dueña de la casa, la señora que me la iba a hospedar, que es la mamá, era la mamá de otra niña, y me dice, no te preocupes, yo aquí te la cuido, no sé qué, no sé cuánto. Ok. Yo dije, pues, que viva la experiencia. Ella a la semana me va a hablar y me va a decir, aquí no me cabe nada, no tengo ropa, no tengo nada. Jamás me habló. Jamás me habló, y cada vez que yo hablaba con ella era una niña feliz. Wow, feliz. O sea, ella iba a entrenar solita porque nadie se hizo responsable de ella en su transporte tampoco. Vivía a 15 minutos de cantera. Solita aprendió a manejarse en Ciudad de México. La primera vez que me habló y que me dijo que iba en el metro, yo casi desde acá estaba, o sea, no, fue horrible, horrible. O para mí como mamá era una experiencia muy dura, muy, muy dura. Y hija, y todos los días que me hablaba con una sonrisa diciéndome que le había ido súper bien en el entrenamiento. Súper bien. Entonces me decía, para mí la casa no me importa, si yo estoy haciendo lo que me gusta. Para mí esto no me importa. Llega el problema, el bloqueo de decir, vas a tener que seguir estudiando. En la ETI ya no le quisieron dar clases en línea porque ya no tenían la modalidad. Y vas a tener que seguir estudiando. ¿Y qué vamos a hacer? Las metí a un municipio. En un municipio de aquí de Durango nos dieron la opción de que los maestros le mandaran los trabajos. Y le mandaron los trabajos y así terminó secundaria, mandándole los trabajos. Y posterior a eso voy y le inscribo a la Universidad Vasconcelos para que siga con la preparatoria en línea. Entonces te digo, pues son muchas cosas que vives como mamá, que vives muy complicadas, pero al final del día, cuando volteas en la pantalla y ves sus caras, su sonrisa, jamás las vi llorando, o sea, no, lloraban a lo mejor por otras cosas. Bielka lloró mucho tiempo después, ahora con las circunstancias, después de cada vez que avanzas un paso, pues es un poquito más complicado, pero por estar en el lugar en donde estaban, no, jamás, o sea, no. Y ahora viene Roberto. Ay, no, ya quiero cortar esas historias. Me duelen, ya sé. Claro, duelen mucho. Al final de cuentas, volvemos al mismo tema, el sentido de desprenderse de los hijos. Yo creo que primero no los preparan para ser madres, Así es. pero tampoco los preparan para dejarlos ir. Así es. Y que de todos modos se tiene que llegar a ese momento. Es. Roberto todavía está pequeñito, todavía anda buscando, yo creo, su lugar o su camino. Sí. Pero de todo esto, ¿cuál es la experiencia que le queda a Argentina o qué le queda decir a Argentina como mamá? Sobre todo como mamá, porque bueno, ya hablamos de que bueno, está encargada del Cefofood, que está ahorita con Necaxa, cómo es el hecho de ser mamá de deportistas, pero qué es lo que le queda a Argentina ahorita en este tiempo en el que ya 2 de sus niñas pues ya se realizaron prácticamente en el fútbol profesional, tiene todavía este pequeñito, ¿qué le queda? Con Roberto es una historia diferente, muy similar, pero diferente porque él lo ha vivido como una forma natural. Entonces él sabe que lo que sigue es entrar a fuerzas básicas para llegar a ser profesional. Y yo no lo veo de otra forma más que con el balón en los pies y en las manos, porque pues también es portero. Y él decidió ser portero. Su papá siempre lo puso dentro de campo, y también llega un momento en el que llega y le dice, yo quiero ser portero. Entonces ahorita se está preparando muy fuerte para ser portero. Lo acabamos de llevar también a unas visorías. Las pasó también ya a los 3 filtros. Ellas dicen, si cualquier persona llega y nos pregunta qué es pasar unas visorías, las personas van a pensar que es muy fácil, pero realmente no es fácil. Entonces Roberto ahorita ya se ganó su nominación para entrar a la sub-10 en Club León. El siguiente ciclo escolar ya se interna. Yo no sé cómo le vaya a ir, porque pues obviamente es el más pequeño, es el que ha estado más consentido, es el consentido de su papá hasta cierto punto, en el sentido de que es muy permisivo. Entonces es el que tiene un poquito menos claras las reglas, pero él sabe que eso sigue.
No sé cómo, te digo, es un albur. Yo no sé tampoco qué voy a sentir al irla a dejar, ¿verdad? Pero con un poquito más de confianza porque pues Vicky está en León. Entonces, pues hasta cierto punto mal mío como mamá, pero sí la estoy haciendo responsable de que aunque no vayan a estar juntos porque Roberto sí ingresa a Casa Club, te vas a ser responsable de tu hermano. Si algo necesita, pues ahí tienes que estar, ¿no? Entonces, él lo sabe. Estamos todavía en ese sentimiento. Pronto todo el mundo me dice, ahora que ya se quedó, me dicen, ¿qué vas a hacer ahora con el cubano todo el día? Digo, pues con el cubano estoy todo el día, estoy 24 horas, o sea, ya no tenemos, ya no nos va a extrañar, ¿no? Pues sí, vamos a vivir solos. Afortunadamente tenemos mucho trabajo todavía en conjunto, pero pues tenemos que darles ese espacio. A Argentina, ¿qué le queda? Como mamá, le queda una satisfacción muy grande de haber formado personas independientes, de haber formado personas íntegras, personas leales, porque el fútbol les ha dado eso. Han conocido muchas formas de traición, de amistad, de todo, y ellas han decidido ser niñas leales, ser niñas completas, saben cocinar, saben lavar, saben hacer absolutamente todo, 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 no dependen de nada ni de nadie. Dependen de nosotros económicamente, aún porque pues todavía el trabajo como padres de familia con niños en formación, mucha gente te va a decir, y es algo que yo también les comparto a la mayoría de las mamás y a la mayoría de los papás, tener hijos deportistas de alto rendimiento es una inversión muy fuerte, sí, muy fuerte. No nada más con la indumentaria, no nada más con la vestimenta, no, o sea, es su alimentación, es su trabajo, es su hospedaje, es su transporte, es su preparación diaria, o sea, es infinidad de cosas, ¿no? Entonces, pues nosotros, te digo, en nuestra casa modesta, que yo ya quisiera haberla tenido. Sí, por supuesto. Sí, agradezco muchísimo el apoyo de mi madre, que pues falleció el año pasado, pero jamás nos soltó, o sea, ella, Victoria, siempre fue su consentida, entonces en el sentido de que, abuelita, ahora necesito para esto, y si ellas nos veían presionados, pues ellas sabían que podían correr con su abuelita o con sus tíos, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos tenido, muy agradecida con Dios porque hemos tenido una red de apoyo muy grande, iniciando por el apoyo de Dios, que afortunadamente nunca han tenido una lesión porque han estado preparadas profesionalmente. Eso es algo que también yo le reconozco mucho a Juan Carlos como profesional del deporte. Es un DT totalmente entero y conoce de absolutamente todo. Entonces, sus jugadores, gracias a Dios, nunca han tenido una lesión física, y con los cuidados que deben de ser. A las dos, a muy temprana edad, en cuanto yo vi que se fueron, ingresaron a lo que fue terapia psicológica, que les apoyó y que les ayudó mucho con ese sistema de separación, ese englobar. Obviamente no somos papás perfectos, tenemos nuestras deficiencias mentales, físicas, emocionales, carencias también que tenemos que trabajar como pareja, que finalmente tú sabes que pues los hijos de alguna u otra forma inconscientemente los pueden cargar. Entonces, ahorita Roberto justamente el día de mañana empieza también ya su proceso psicológico. Es un proceso psicológico personal deportivo que para mí como psicóloga fue fundamental. O sea, fue fundamental, y probablemente a nivel personal, yo muy honestamente te voy a decir, yo me quedé de lado. O sea, yo Argentina me quedé de lado por mandar o por sustentar a una familia, a una pareja, a una empresa, a una institución, y que ahorita digo, ya es mi tiempo. O sea, ya me toca, ya las veo no realizadas porque pues obviamente les falta, todavía el camino es largo, todavía yo sé que la inversión económica todavía nos falta un poquito. Las dos siguen estudiando, pues Roberto está en 5º de primaria, entonces dices, todavía te falta mucho, pero yo a nivel personal digo, ya me toca, y lo volteo y lo veo a él como pareja y digo, ya nos toca, o sea, ya nos toca seguir y ver por lo de nosotros sin soltarles la mano a ellas,
muy contenta, te digo, en ese sentido, por la calidad de niñas, no de jugadoras, de niñas que se formaron. Y en ese sentido, pues quiero empezar a trabajar. En mí quiero empezar a trabajar en lo que nos toca como pareja y pues a regresar a ser novios, ni modo, ¿no? Digo, pero ya ellas ya están, yo siento que ya están un poquito más estables. Siento que yo les brindé, o nosotros como papás les hemos brindado las opciones que ellas han querido, jamás las hemos limitado, a ninguno de los tres jamás los hemos limitado, jamás se les han puesto situaciones complicadas para que o haces esto o haces esto. O sea, los límites en casa, las condiciones en la casa siempre han sido muy claras y mientras que tú sigas académicamente bien, vas a seguir deportivamente bien. Si tú te cuidas, todo lo demás va a funcionar. Entonces, pues no, así está. Tres seres humanos increíbles. No, muchísimas gracias. A los tres. Y aparte, déjeme le digo que en la parte de reportera es padrísimo platicar con cualquiera de los tres porque tienen una facilidad de palabra tremenda, saben perfectamente contestar cualquier pregunta y bueno, eso habla mucho de la preparación de papás. Pero bueno, vamos a cerrar Muchísimas gracias. Que de verdad estoy fascinada. Yo así muy a gusto con esta plática. Pero vamos a cerrar así que con el comercial. Estamos en Necaxa Cefofut Pro Durango. Así es. Donde se entrena, los horarios y a partir de qué edad recibimos niños. Estamos ahorita actualmente trabajando en 2 sedes. Estamos en la unidad deportiva José Revueltas, lo que es La Piedrera, lunes y miércoles de las 5 a las 6:30. Los porteros se entrenan de 4 a 5:30. Si tú eres portero o te gustaría practicar o te gustaría aprender un poquito más de lo que es esta posición en específico, la puedes trabajar lunes y miércoles de las 4 a las 5:30. Posteriormente, pues ya lo que es todas las categorías en general, de las 5 a las 6:30. Tenemos un equipo especializado de profesores, también ya certificados, que nos apoyan en el crecimiento deportivo de cada uno de los niños. Y martes y jueves estamos en la cancha empastada del Cebatis 89. Dentro del Cebatis 89, en la parte deportiva, estamos por ahí en la cancha que acabamos de inaugurar, tiene muy poquito, es nueva. Entonces, por la misma mensualidad, tienen oportunidad de entrenar los 4 días en ambas sedes. Excelente, bueno, pues ahí está. Si usted tiene interés en que su chiquitín empiece lo que es el fútbol, bueno, pues llévenlo ahí a Necaxa Cefofut Pro Durango, porque créanme que sí es una serie de beneficios y sobre todo atención personalizada y por supuesto con los entrenadores certificados. Licenciado, muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast. Gracias. Esperamos otra vez volverlos a tener aquí. Luego vamos a invitar a cada uno de estos miembros de la familia, porque créanme que es delicioso platicar con ellos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.